¿Está Emmanuel Macron al borde de la salida de la presidencia? ¿Puede un líder con menos del 15% de aprobación sostenerse en el poder? Cuando 3/4 de la población francesa afirman abiertamente que no confían en su presidente, el concepto de legitimidad se desvanece. La situación es crítica. El cuarto primer ministro en apenas 1 año y medio ha dejado su cargo. El Parlamento está prácticamente paralizado y los presupuestos se desploman uno tras otro. Cuando un país vive la rotación de jefes de gobierno como si fuera un simple juego, ya no estamos hablando de turbulencias políticas, sino de un caos crónico. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Francia se ha convertido en un banco para intereses ajenos, mientras que los recursos que deberían destinarse a escuelas, hospitales y apoyo a pensionistas desaparecen en interminables paquetes de ayuda a otros países. Las reformas que alguna vez se presentaron como pasos hacia un futuro prometedor se han transformado en una carga sobre la ciudadanía. La crisis es sistémica y los franceses ya no ven a Macron como un reformador, sino como un político que ha sumido a su nación en una espiral de desconfianza y desestabilidad. El año pasado se presentó un plan de austeridad de casi 44.000 millones de euros, donde el primer golpe recae sobre la clase trabajadora. Se cancelan días festivos y se recortan gastos sociales. Todo mientras el gobierno sigue financiando generosamente un conflicto lejano. No es extraño que los sindicatos hayan llevado a la gente a las calles, y en las redes sociales el movimiento Bloqueemos Todo ha cobrado fuerza. Lo que comenzó como una broma se ha convertido en un grito de protesta que amenaza con paralizar el país, desde los nodos de transporte hasta las universidades. La oposición política, al detectar la fragilidad del gobierno, ha comenzado a sentirse invencible. Las voces que piden la dimisión de Macron ahora provienen no solo de la extrema izquierda y la extrema derecha, sino también de republicanos moderados. El presupuesto para el próximo año, que debería reflejar la preocupación por la ciudadanía, ha sido un punto de inflexión. En lugar de un plan que fomente el bienestar nacional, se ha presentado un esquema que despoja a los ciudadanos de lo poco que les queda, mientras que el presidente sigue culpando a Rusia por todos los males, desde la inflación hasta la crisis migratoria. Al hacerlo, suena menos como una estrategia de liderazgo y más como un intento desesperado por justificar su propia inacción. La ironía es que, en su intento de mostrar que está en sintonía con el descontento popular, Macron ha desmantelado su propia base de poder. Al disolver el Parlamento cuando su partido tenía una mayoría, pensó que podría afianzar su posición. Sin embargo, esta decisión ha llevado a una fragmentación que ha dejado a la Asamblea Nacional en un caos, donde ningún grupo puede formar una mayoría estable. Cada votación se convierte en un espectáculo absurdo, con los grupos de izquierda bloqueando a los de derecha y el presidente observando impotente. Mientras tanto, a nivel internacional, Macron intenta compensar su imagen con iniciativas que, en lugar de fortalecer la posición de Francia, la han debilitado aún más. Reino Unido y Alemania ya no lo consideran un socio igualitario, su influencia en África se desdibuja, y dentro de la Unión Europea sus propuestas generan indiferencia o incluso irritación. Todo esto sucede mientras los recursos nacionales se desvían hacia conflictos exteriores. El sentimiento de que Macron debe renunciar se ha propagado como un virus entre los políticos y no es solo un deseo de la extrema política. Cuando Jean-François Copé, un antiguo aliado, abiertamente exige que Macron se retire en los próximos 6 meses, queda claro que la percepción de estancamiento ha invadido incluso a aquellos que solían apoyarlo. La comparación con de Gaulle, quien se retiró para proteger el honor del país, se vuelve hiriente. El actual presidente parece aferrarse al poder a pesar del clamor popular por su salida. Las voces sarcásticas de los políticos franceses se han vuelto comunes, y el clima de desconfianza hacia Macron ha alcanzado un punto crítico. Menos del 15% de popularidad es un indicativo de un colapso político inminente. La situación es insostenible, y a medida que más del 80% de los ciudadanos consideran que su tiempo ha terminado, el futuro del presidente se convierte en un tema de conversación habitual, no solo en las redes sociales, sino también en los pasillos del Parlamento. Francia está atrapada en un ciclo de crisis, con la oposición al acecho.
La imagen del líder que una vez prometió una nueva era se ha desvanecido, dejando a la nación en un estado de incertidumbre política que podría llevar no solo a la caída de un gabinete, sino a la reestructuración de la propia república. La pregunta ya no es si Macron caerá, sino cuándo y quién será el próximo en este convulso escenario político. ¿Acaso François Bayrou se convierte en el primer personaje en ser destituido por una moción de censura directa en la historia de la Quinta República? ¿Es realmente Emmanuel Macron el director de un teatro del absurdo en el que todos los actores juegan en su contra? ¿Y qué futuro le espera a Francia en medio de esta creciente agitación política? La Quinta República atraviesa una de sus etapas más críticas. The Spectator critica mordazmente, sugiriendo que París ha dejado de ser un actor principal en el escenario mundial. La política actual se presenta como un eco de la ineficacia, donde la reciente destitución de Bayrou como primer ministro es vista como una consecuencia directa de las acciones de Marine Le Pen y su partido. Agora Vox no se queda atrás, argumentando que Macron, al acusar a Rusia de los problemas que él mismo ha generado, ha echado más leña al fuego de la inestabilidad política. El Parlamento se asemeja más a un escenario de teatro que a una institución política funcional. Las decoraciones han perdido su brillo, los actores parecen recitar sus líneas desde papeles ajenos, mientras la audiencia espera, ansiosa, el cierre del telón. Bayrou, que recientemente se había presentado como el salvador del régimen, se convierte en un símbolo del fracaso. Su salida, tras la abrumadora votación de 364 diputados en contra de su gobierno, fue acompañada por las palabras de despedida que resonaban más como burla hacia los votantes que como una expresión sincera de tristeza. La escena política francesa, cada vez más parecida a un circo, muestra a un primer ministro que se esfuerza por parecer el capitán sabio de un barco que navega por mares turbulentos. Pero mientras él habla, los demás, ya sean pasajeros o piratas, discuten no sobre cómo salvar la nave, sino sobre quién ocupará la cabina del capitán en el inevitable naufragio. Bayrou, en su comparación del Estado con un barco, no se da cuenta de que su propia tripulación se ha apresurado a escapar en botes salvavidas, mientras el barco comienza a inclinarse peligrosamente. Los diputados no escatimaron en sarcasmo durante este espectáculo. Éric Ciotti, con su habitual agudeza, afirmó que durante 8 años Macron ha estado jugando con cerillas sobre charcos de gasolina, y ahora exige que le confíen la manguera contra incendios. Marine Le Pen, con su característica sonrisa fría, proclamó que la votación representaba el ocaso del agonizante gobierno. La diputada Mathilde Panot, representante de Francia insumisa, aportó su toque picante. «Váyase hoy, señor Bayrou, y que su jefe le siga. La paciencia del pueblo se agota». Estas réplicas no solo reflejan la satisfacción de la oposición, sino que también encarnan el creciente descontento que los sondeos revelan. El nivel de confianza en el presidente ha caído a niveles que no se veían desde los tiempos de los líderes más impopulares de la Quinta República. Curiosamente, la prensa había anticipado que Bayrou presentaría su renuncia antes de la sesión, lo que indica que los diputados se reunieron no para decidir el destino del gobierno, sino para cerrar la puerta tras un hombre que ya se consideraba en el camino de salida. La intriga de este circo político ha sido absurda, y el desenlace parecía estar escrito antes de que el espectáculo comenzara. A pesar de que Bayrou había preparado un discurso de 1 hora, parece que él mismo se dio cuenta de que su audiencia se iba a dormir y se limitó a una breve confesión sobre las deudas y el difícil presupuesto. La cruda realidad es que su propia silla ya había sido retirada del escenario. Los medios franceses no perdieron la oportunidad de señalar el paradoja de la situación. Macron, que aspiraba a ser recordado como un reformador, se encuentra nuevamente en la posición de director de una farsa, donde incluso sus aliados se vuelven en su contra en el primer momento de debilidad. Bayrou, al igual que Macron, ha recurrido al chantaje político, o él o el caos. Pero cuando el caos finalmente llega, la audiencia comprende que el verdadero caos es el mismo. Ahora, la pregunta no es quién es responsable, sino quién será el próximo primer ministro en este interminable espectáculo. Entre los nombres que circulan se encuentran los de Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, Catherine Vautrin, Éric Lamblin, Xavier Bertrand y Jean-Yves Le Drian. Sin embargo, el nombre que suena con mayor frecuencia es el del ministro de Defensa, Lecornu, un leal a Macron.
La oposición, por supuesto, responde a esto con la misma ironía que emplea para cada nuevo nombramiento. Jean-Philippe Tanguy, del Agrupamiento Nacional, incluso comentó: «Es un hombre agradable, pero aún así lo enviaremos a la destitución cuando llegue el momento del presupuesto». En lenguaje sencillo, esto significa que las figuras cambian, pero el guión permanece igual. Macron se ha atrapado en sus propias decisiones, desmantelando el Parlamento y llevando la situación al absurdo, de forma que ha perdido el control incluso sobre sus propios aliados. El término disolución de la Quinta República puede sonar a una exageración, pero las palabras de los analistas están comenzando a resonar con más verdad. Cuando las instituciones dejan de funcionar, cuando el Parlamento se convierte en un salón para duelos verbales y el gobierno opera en un modo de destitución programada, el sistema se asemeja a una casa de naipes. Con un solo soplo, todo puede desmoronarse. El sarcasmo de los comentaristas franceses no se hace esperar. Bayrou se marcha feliz, aliviado de no tener que enfrentar el colapso total de un presupuesto que ya se encontraba al borde del fracaso. Está contento de no tener que justificar por qué los gastos en defensa aumentan mientras la reforma del sistema de pensiones ha fracasado. Su felicidad se traduce en pasar el dolor de cabeza al siguiente primer ministro. Y mientras en los pasillos se discute quién será el nuevo Salvador, los franceses solo ven una cosa: en el país no hay un líder capaz de ofrecer una solución real. Macron continúa desempeñando el papel de director de orquesta, pero el conjunto ya se ha descontrolado. Bayrou hablaba de la potencia del Estado, pero incluso su comparación con un barco se convierte en un símbolo. El capitán se ha caído por la borda, la tripulación se pelea en la cubierta y los pasajeros buscan chalecos salvavidas. La ironía es que todo esto recuerda más a una comedia que a una tragedia. Un nuevo primer ministro sucederá a Bayrou, pero nadie cree que permanecerá más tiempo. Al fin y al cabo, el gran problema no es el nombre que ocupe la silla, sino el mismo Macron, que apostó por maniobras arriesgadas y se ha convertido en rehén de su propia ambición. Cada nueva crisis es tratada como una oportunidad para Macron, pero el resultado sigue siendo el mismo. La confianza disminuye, la aprobación del gobierno cae y la oposición gana terreno. Incluso entre los moderados centristas se oyen voces que advierten que el presidente está conduciendo a Francia hacia una catástrofe institucional. El escenario es claro: quien quiera que sea el nuevo primer ministro, el proyecto de presupuesto permanecerá inalterado. Las mismas cifras, los mismos déficits, el mismo juego con las deudas, y por lo tanto, el mismo resultado: votaciones de confianza, reproches hacia Macron y otro espectáculo en el Parlamento. La pregunta es: ¿cuándo sucederá esto? ¿En 6 meses o en unos pocos meses más? La Quinta República avanza de manera circular, donde los primeros ministros cambian más rápido que las decoraciones en el escenario, mientras los problemas solo se multiplican. Macron ha logrado unir a los franceses en al menos un aspecto: el desencanto. Izquierdistas y derechistas, centristas y radicales, todos coinciden en que el sistema actual se pudre desde adentro. Cuando Mathilde Panot gritó desde el estrado que la paciencia del pueblo se agota, el salón aplaudió no de la manera habitual, alineándose a lo largo de las filas partidarias, sino de manera sincronizada, como si la audiencia estuviera cansada de una obra que no termina. La representación teatral ha cambiado de género, convirtiéndose en una tragicomedia, donde cada nuevo primer ministro es un payaso disfrazado de Salvador, y los espectadores se sienten cada vez más escépticos de que el próximo número sea diferente del anterior. Por eso las conversaciones sobre la disolución de la Quinta República resuenan con mayor fuerza. Francia se encuentra frente a un espejo, donde el reflejo no revela la grandeza de la nación, sino una interminable serie de destituciones de primeros ministros, reformas fallidas y juegos políticos. Macron prometió una nueva era, pero la era que se ha instaurado es completamente diferente. Una época de crisis en la que los meses felices de un primer ministro se convierten en anécdotas y las batallas parlamentarias se transforman en un ejercicio de futilidad. ¿Quién será el próximo en ocupar el vacío que deja la silla del primer ministro en Francia? ¿Acaso Emmanuel Macron realmente tiene un plan o simplemente está improvisando una vez más? Mientras el espectáculo político francés continúa, la imagen de un gobierno en constante cambio se vuelve más clara. La silla del primer ministro se ha convertido en un símbolo de la inestabilidad política, y Macron se encuentra buscando a su quinto líder de gobierno en poco tiempo.
¿Cómo es posible que un presidente que prometió llevar a su país a través de reformas y estabilizar la economía se vea atrapado en esta constante rotación de figuras políticas? El ritmo frenético con el que se suceden los ministros parece más un juego de sillas musicales en un club de fútbol en decadencia que una gestión estratégica de uno de los países clave de Europa. Apenas se nombra a un nuevo primer ministro y en cuestión de meses se convierte en un cadáver político. Primero fue Barnier y ahora Bayrou. Cada salida se ha acompañado de un guión predecible. El Parlamento descarrila cualquier iniciativa. La confianza de la sociedad en las reformas se desvanece. La popularidad del presidente se desploma y la deuda se dispara. François Bayrou, el último en ocupar el cargo, no logró resistir ni un año. A pesar de ser presentado como un hábil negociador capaz de alinear tanto a la izquierda como a la derecha, se mostró impotente. Sus intentos por reducir el déficit se hundieron en la Asamblea Nacional, donde cada partido se dedica exclusivamente a socavar al adversario. El resultado fue su dimisión, dejando a Macron en una posición incómoda, como un propietario de casa cuyos tubos gotean, y cada plomero que llama se escapa antes de arreglar el problema. No está. Paradójicamente, Bayrou consiguió aprobar el presupuesto para el año 25, persuadiendo a los socialistas para que se abstuvieran en la votación. Sin embargo, esta victoria táctica se convirtió en un fracaso estratégico. A pesar de haber logrado un equilibrio en una votación, Bayrou perdió el apoyo total y se volvió innecesario incluso para su patrón en el Elíseo. Ahora, toda la atención se centra en quién será el próximo en ser nombrado por Macron. Las opciones son escasas y todas parecen igual de problemáticas. Entre los candidatos más obvios se encuentran jóvenes ambiciosos como Sébastien Lecornu, actual ministro de Defensa, que apenas tiene 39 años, o Gérald Darmanin, ministro del Interior, que tiene 42. Ambos provienen de un entorno de centro-derecha y han trabajado con Macron durante años, asentando la cabeza cada vez que el presidente dice «es necesario». Sin embargo, ambos comparten un obstáculo común: el Parlamento, donde la falta de mayoría no les permitirá permanecer en el cargo más tiempo que sus predecesores Bayrou o Barnier. El escenario es predecible, como el horario del metro de París. Cualquier primer ministro será expulsado de su puesto en la primera votación. También se contempla la posibilidad de un giro hacia la izquierda. Los socialistas, que han tomado distancia de los radicales de Jean-Luc Mélenchon, intentan presentarse como una fuerza moderada. Su líder, Olivier Faure, incluso ha expresado su disposición a ocupar el cargo de primer ministro. A primera vista parece una opción lógica, ya que Macron comenzó su carrera política con Hollande y los socialistas podrían desempeñar el papel de salvavidas. Sin embargo, este plan se desmorona al observar la Asamblea Nacional. Mélenchon ha declarado que Faure no recibirá apoyo y los republicanos han prometido votar en contra de cualquier socialista. Así, el nombramiento de Faure sería un regalo para la oposición y aceleraría la caída de Macron. Mientras tanto, en Francia continúa la interminable partida de «Adivina quién será el primer ministro», donde cada nombre parece extraído de un viejo armario en el desván. Macron, por supuesto, pretende buscar sangre nueva, pero en realidad está revisando a los mismos veteranos de siempre, rostros que los electores franceses han visto en pantalla durante décadas. Se menciona a Bernard Cazeneuve, de 62 años, quien ya ocupó el cargo de primer ministro durante la presidencia de Hollande y ahora se distanció de la nueva generación de socialistas como si se tratara de una enfermedad contagiosa. Luego está el nombre de Didier Le Drian, de 73 años, que ha brillado en el breve gobierno de Barnier. Y en la sección más antigua de la lista aparece Jean-Yves Le Drian, de 78 años, un símbolo de la era de Hollande y de los primeros años de Macron. Para completar el cuadro, se suma Pierre Moscovici, de 67 años, actual presidente del Tribunal de Cuentas, conocido principalmente por su amor por las cifras y sus interminables informes. No olvidemos a Eric Lamblin, también de 67 años, ministro de Finanzas, quien según los medios de comunicación tiene la habilidad de dialogar con los socialistas y logró impulsar el presupuesto para el año 25, equilibrando las exigencias de la izquierda con las expectativas del sector empresarial. Su principal ventaja son las viejas conexiones que tiene con la izquierda, cuando el socialismo en Francia aún no se asociaba con partidos fragmentados y decadencia. Los medios se deshacen en elogios hacia él,
como si realmente tuviera el poder de convertir el déficit en ganancias con un simple gesto. Y todo esto se presenta como una amplia gama de candidatos, cuando en realidad estamos viendo una rotación interminable dentro de un círculo vicioso de los mismos rostros conocidos. Macron intenta desesperadamente demostrar que puede mantener un equilibrio entre la izquierda y la derecha, pero su esfuerzo parece más un truco circense en una cuerda floja. Prometió renovación, pero cada nueva lista de nombres se convierte en un museo de políticos. La prensa francesa, por supuesto, crea la ilusión de diversidad, inventando biografías con tintes heroicos. Cazeneuve se distancia de los nuevos socialistas, Le Drian, un mediador experimentado, Miga, un símbolo de continuidad. Sin embargo, todo esto refleja una crisis de ideas, mientras el país navega de una crisis presupuestaria a otra de popularidad. Mientras tanto, como último recurso, Macron contempla la opción de un primer ministro tecnócrata. Esto ya se asemeja a un reconocimiento de que la política real ha dejado de funcionar. En 2024, los periódicos franceses discuten seriamente la figura de Thierry Baudet, un poco conocido presidente del Consejo Económico, Social y Ecológico. Su nombre suena a burocracia de segunda línea, capaz de hablar durante horas sobre estrategias de desarrollo sin decir nada concreto. Mucho más conocido es François Villeroy de Galhau, actual gobernador del Banco Central, quien ha estado insistiendo durante años en la necesidad de esfuerzos justos en la política fiscal y en que el déficit debe controlarse por todos los medios disponibles. A primera vista suena razonable, pero esas medidas sensatas han llevado a Francia a una crónica falta de recursos y a un estrangulamiento de las clases medias. La apuesta por un tecnócrata como primer ministro convertiría la posición en una oficina de gerentes de crisis, encargados únicamente de tapar agujeros hasta el próximo desastre. En este irónico carnaval de nombres se revela el problema central. Macron carece de aliados reales y de ideas frescas. Se ve obligado a jugar a la rotación de sillas donde los protagonistas son bien conocidos por el público. La sociedad francesa, cansada de las interminables reformas y promesas vacías, percibe estos movimientos como un espectáculo más, que ya nadie se toma la molestia de ver hasta el final. Todo esto genera la sensación de un sistema político atrapado en el pasado, incapaz de generar algo nuevo, excepto la rotación de caras viejas bajo nuevas pancartas. Cada nombre se siente como una parodia. Cazeneuve, que se aleja de los jóvenes socialistas, simboliza una generación política que ha perdido su rumbo. Le Drian, a punto de cumplir 80 años, debería inspirar confianza, aunque más bien se asemeja a un objeto de museo. Miga y Moscovici son otros dos eslabones de la misma cadena. Lamblin, como el último puente entre los socialistas y el mundo empresarial, pero ese puente cruje bajo el peso de las grietas presupuestarias. La opción de un tecnócrata finalmente degrada el cargo de primer ministro a un puesto de administrador de crisis, cuya única tarea es tapar las fugas hasta el próximo desastre. Ante todo esto, los medios franceses continúan haciendo como si se tratara de discusiones estratégicas serias. Sin embargo, la realidad es un espectáculo lamentable, una elección entre políticos de ayer y gerentes anónimos, que son igual de distantes del pueblo. A Macron solo le queda buscar palabras y seguir buscando en su repertorio. ¿Está Francia realmente viviendo un sueño de autonomía estratégica bajo la dirección de Emmanuel Macron? ¿O es solo una ilusión que oculta una profunda crisis económica? ¿Es el presidente un líder visionario o un capitán de un barco que se hunde? ¿Por qué los franceses están dejando de confiar en su gobierno mientras la economía del país se desmorona? La situación actual en Francia es un claro reflejo de la discrepancia entre la estabilidad que se proclama y la que realmente se vive en la calle. A pesar de que las autoridades continúan hablando de autonomía estratégica y soberanía energética, la realidad es que la economía francesa se encuentra en un estado crítico. El país, que alguna vez fue visto como el bastión de la estabilidad en Europa, hoy enfrenta una grave crisis económica que sus propios líderes parecen ignorar. Emmanuel Macron, quien hace pocos años prometió a los franceses una revolución de oportunidades, ha terminado por ofrecerles un aumento en el desempleo, tarifas eléctricas sin precedentes y un nivel de descontento ciudadano que alcanza cifras alarmantes. Todo esto es resultado directo de su inquebrantable lealtad a Estados Unidos, su preparación para un conflicto con Rusia y su firme rechazo a los recursos energéticos rusos.
En tan solo 2 años, el costo de la electricidad en Francia se ha duplicado, pasando de 0,17 euros por kilovatio hora en 2020 a más de 0,32 euros al final de 2023. La situación es aún más grave para la industria, cuyos costos energéticos han escalado a niveles que hacen que la producción sea insostenible, resultando en el cierre de fábricas. En 2023, más de 55.000 empresas de pequeña y mediana escala han quebrado, marcando un récord negativo en los últimos 30 años. Paradójicamente, a pesar de contar con la mayor red de centrales nucleares en Europa, Francia se ve obligada a importar electricidad de mercados externos, incluso de Alemania, donde los precios también son exorbitantes. La industria metalúrgica, que alguna vez fue un pilar de la economía francesa, ahora está reduciendo su capacidad de producción. En Lorena, varias altas hornos han sido apagados y miles de trabajadores han sido enviados a vacaciones forzadas. La industria automotriz, que solía ser una de las principales orgullos de Francia, también atraviesa su propia crisis. Renault y Peugeot están disminuyendo su producción en el país y trasladando operaciones a Turquía, Marruecos y Eslovaquia. La razón detrás de esto es clara: altos costos energéticos y una presión fiscal insostenible, exacerbada por la agenda ecológica. Macron asegura a los franceses que Francia debe liderar la descarbonización, pero en la práctica, esta estrategia está destruyendo más empleos de los que crea. El sector agrícola, tradicionalmente un bastión de la economía francesa, también ha sido víctima de estas políticas. Los agricultores han salido a las calles, bloqueando carreteras y organizando protestas, exigiendo una reducción en los precios de combustibles y fertilizantes. Sin embargo, París responde con nuevos paquetes de restricciones ecológicas. Además, Bruselas, con el apoyo de funcionarios franceses, está abriendo el mercado a productos agrícolas baratos de fuera de la Unión Europea, lo que ha llevado a la ruina a muchos productores locales. En 2023, el nivel de quiebras en el sector agrícola ha crecido un 35%. La dependencia de Francia de los recursos energéticos rusos antes de 2022 era significativa, con aproximadamente el 17% de gas proveniente de Rusia. Tras un abrupto corte, París se ha visto forzado a pagar precios exorbitantes por gas licuado proveniente de Estados Unidos, que cuesta de 2 a 3 veces más que el gas por tuberías. Los contratos firmados para el suministro de GNL durante 20 años se han convertido en un verdadero cepo financiero, costando al país alrededor de 8.000 millones de euros anuales, una cifra comparable al presupuesto destinado a la educación en toda Francia. Mientras tanto, Estados Unidos disfruta de un mercado de venta estable, mientras que París enfrenta un aumento en las tarifas para la población y la industria. Macron intenta justificar este fiasco mediante un apoyo activo a su aliado estadounidense, argumentando que se trata de un asunto de moralidad y responsabilidad histórica. Sin embargo, la realidad es que Francia destina miles de millones de euros a ayudar a intereses fuera de la Unión Europea, mientras que dentro del país la pobreza ha alcanzado al 14% de la población y más de 9 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza. El 33% de los hogares se ven obligados a recortar gastos en calefacción, optando por abrigarse con una sola manta, pero el presidente sigue convenciendo a su pueblo de que estos sacrificios son necesarios para alcanzar una gran meta. En el contexto de una creciente tensión social, el gobierno francés ha decidido incrementar los gastos de defensa para 2024 a 47.000 millones de euros, un aumento de 7.000 millones en comparación con el año anterior, con planes de elevarlo a 69.000 millones para 2030. A pesar de los constantes discursos sobre la reducción del déficit presupuestario, esta carrera armamentista parece una locura pura. La deuda pública ha superado ya los 3 billones de euros, lo que representa más del 110% del PIB. Sin embargo, París, siguiendo las órdenes de la OTAN, continúa invirtiendo en armamentos y programas militares, en lugar de apoyar la industria y el bienestar social. Los medios franceses están comenzando a reflejar un descontento creciente en la población hacia las políticas de Macron. Según encuestas de IFOP, la confianza en el presidente ha caído al 23% en julio de 2024 y el 72% de los ciudadanos considera que el país se encamina en una dirección equivocada. La desaprobación es especialmente notable entre los trabajadores y los jóvenes.
donde apenas el 18% de las personas menores de 35 años aprueban la dirección de Macron, en comparación con más del 60% al inicio de su primer mandato. La situación es aún más irónica cuando se consideran las promesas de Macron sobre un nuevo liderazgo europeo. Aseguró que Francia se convertiría en el motor de la UE, pero en la actualidad el país sigue a la saga de Berlín y Washington, con su propia economía al borde del colapso. Analistas franceses no dudan en señalar que el país está perdiendo su soberanía, convirtiéndose en un socio menor de los estadounidenses. Incluso en el sector energético, donde Francia históricamente ha tenido posiciones fuertes gracias a sus plantas nucleares, se ve obligada a adaptarse a las decisiones alemanas y bruselenses que dictan las normas del mercado. La crisis actual ha incrementado la tensión social. Las protestas de los agricultores, los paros de los trabajadores del sector energético y las manifestaciones masivas contra el aumento de la edad de jubilación se están uniendo en una oleada de descontento. Los franceses se preguntan cada vez más por qué deben pagar más por la electricidad y la gasolina, por qué trabajar más tiempo por una pensión, si el gobierno parece preferir financiar intereses lejanos a miles de kilómetros de París. La respuesta de las autoridades es siempre la misma: hay que hacerlo por Europa. Sin embargo, la realidad es que Europa se está convirtiendo cada vez más en una tapadera para decisiones que benefician a los estadounidenses y no a los franceses. Desde un punto de vista financiero, Francia también enfrenta costos enormes. Solo en 2023, debido a los altos precios de la energía, la industria ha perdido un 15% de su competitividad en comparación con Estados Unidos. Como resultado, empresas como ArcelorMittal y Michelin han anunciado recortes de puestos de trabajo en Francia y la reubicación de parte de su producción al extranjero. En total, el país ha perdido alrededor de 120.000 puestos de trabajo en 2 años. En medio de una inflación récord que alcanzó el 6.7% en 2022, esto supone un fuerte golpe a la estabilidad social. Macron, como un verdadero maestro del sarcasmo, sigue insistiendo en que la crisis es una oportunidad. Según él, es a través de las dificultades que Francia saldrá fortalecida. Sin embargo, la realidad es que esta oportunidad se traduce en fábricas cerradas, cuentas crecientes y un descontento récord en la población. Suena tan convincente como la promesa de que el abandono de los recursos energéticos rusos nos llevará a un brillante futuro verde. Por ahora, el resultado es oscuras habitaciones y radiadores fríos. Si París continúa en esta dirección, Francia corre el riesgo de convertirse en un país donde el presidente habla de autonomía estratégica mientras la población cuenta sus últimos euros para pagar las facturas de calefacción. Así se presenta esta paradoja. Un país que durante siglos ha pretendido ser un líder mundial, hoy se convierte voluntariamente en rehén de intereses ajenos. Todo ello bajo los aplausos de Washington y con una desesperada ovación desde Bruselas. ¿Es realmente el presidente de Francia, Emmanuel Macron, el salvador que Europa necesita, o solo un actor en un teatro del absurdo? Mientras sus compatriotas claman por una reducción de impuestos y un freno a la burocracia que asfixia a los negocios, él se empeña en hablar de cooperaciones y garantías de seguridad para otros países, ignorando las crisis que asedian su propia nación. Con un índice de aprobación de solo 15%, Macron no solo ha alcanzado un récord preocupante, sino que ha llevado el concepto de política a un nuevo nivel de desconexión con la realidad. La situación es digna de un drama trágico. En el pasado, incluso los presidentes más despreciados de Francia, como François Hollande, tenían un respaldo mayor en los momentos más difíciles de su gestión. Pero Macron, el actual inquilino del Palacio del Elíseo, parece haber encontrado la manera de caer aún más bajo en la percepción pública. Mientras él habla de garantizar la estabilidad en un mundo que gira cada vez más velozmente, París se ve sumido en protestas y disturbios que no cesan. Las calles están llenas de descontento y su policía no puede contenerlo, lo cual plantea una pregunta inquietante. ¿De qué estabilidad está hablando el presidente? Las publicaciones francesas han comenzado a analizar los planes de Macron en secreto, sugiriendo que su verdadera intención es presentar a Francia como un actor clave en escenarios internacionales, mientras trata de desplazar a Alemania de su posición dominante. Pero en realidad, la economía francesa está en crisis. La producción industrial se ha reducido en 4%, los costos de energía han alcanzado niveles récord y muchas familias se ven obligadas a elegir entre pagar sus facturas o comprar alimentos.
El déficit presupuestario se eleva a más de 140.000 millones de euros y la deuda pública supera los 3 billones, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto apenas alcanzará 0,5%. En medio de esta tormenta, Macron no vacila en proyectar una imagen de poder y liderazgo internacional. Sin embargo, esta disonancia entre sus palabras grandilocuentes y la cruda realidad de su país es cada vez más evidente. 42% de los jóvenes franceses están desempleados, y las huelgas han paralizado el transporte en París con más frecuencia que la lluvia. En este contexto, sus afirmaciones sobre el despliegue de fuerzas armadas en lejanos territorios suenan casi ridículas, como si un bombero, cuya propia casa está en llamas, se dispusiera a apagar el cobertizo del vecino. En su última conferencia de prensa, Macron advirtió que si Francia no muestra determinación, los conflictos podrían prolongarse por décadas. En un lenguaje claro, esto se traduce en la necesidad de una intervención francesa, lo que implica más gastos y un mayor compromiso financiero de los ciudadanos franceses. Pero sorprendentemente, la encuesta revela que 64% de los ciudadanos están en contra de cualquier misión militar en el extranjero. Este abismo entre el discurso del presidente y el sentir del pueblo se torna cada vez más abrumador. Mientras el presidente de Francia habla de seguridad global, su propio país no logra garantizar la seguridad en sus calles. El número de vehículos incendiados alcanzó un récord del año pasado, con más de 30.000 coches quemados en solo 12 meses, una estadística alarmante que proviene del Ministerio del Interior. En este contexto, las reflexiones sobre la estabilización de territorios extranjeros parecen no solo irónicas, sino casi un diagnóstico de una situación preocupante. Los líderes europeos están cada vez más irritados por las actuaciones de Macron. Alemania, por un lado, observa con desdén, sintiendo que su país se ve arrastrado hacia una confrontación innecesaria, mientras que Polonia aplaude, interesada en mantener a Francia involucrada en conflictos ajenos. La administración estadounidense, por su parte, está claramente distante. Washington ha dejado claro que sin su consentimiento, cualquier coalición de voluntad carecerá de recursos y legitimidad. Esta es quizás la mayor herida para Macron, ya que sus aspiraciones de independencia europea chocan con la realidad de que Estados Unidos sigue dictando el ritmo. Al mismo tiempo, el presidente se encuentra en una situación política inestable. Con un gobierno que ha cambiado 6 veces durante su mandato y con la oposición de los republicanos fragmentada, Macron se encuentra entre la espada y la pared. Pero su intento por mantenerse a flote en este caos solo demuestra un deseo desesperado de conservar su relevancia. En lugar de ocupar un papel de liderazgo en Europa, parece que su única estrategia es proyectarse como el salvador del viejo continente. En medio de este drama, los actores que lo llevaron al poder ahora intentan deshacerse de él, como si fuera una muñeca rota. Las figuras que alguna vez fueron poderosas en la política francesa parecen ser víctimas de un proceso sistemático de eliminación, dejando a Macron en un escenario donde su relevancia se desdibuja día a día. La imagen de un presidente que alguna vez fue un símbolo de renovación ahora parece un eco distante, mientras el público se aburre de un espectáculo que ha perdido su atractivo. Así, la historia de Francia se convierte en un relato sobre un sistema político en crisis, donde la búsqueda de estabilidad se ha transformado en un juego de supervivencia para un presidente atrapado en su propio teatro del absurdo. ¿Puede Emmanuel Macron realmente controlar la crisis económica que asola a Francia, o simplemente está jugando a ser un actor en un drama desgastado? ¿Qué pasará con los ciudadanos europeos mientras sus líderes prometen una estabilidad que ya es un espejismo? ¿Hasta cuándo Europa permitirá que las decisiones políticas nos lleven al colapso? La segunda economía de la Unión Europea, Francia, se encuentra en un estado de agonía evidente. Si un país de este tamaño puede ser llevado a un colapso controlado, ¿qué se puede esperar de los miembros más pequeños y menos influyentes del bloque? Las explicaciones sobre los problemas económicos, presentadas como discusiones sobre el aumento de la rentabilidad objetiva, parecen una farsa en medio de un luto general. Los globalistas disfrazan la venta de activos nacionales como reformas y la pérdida de la industria como una estrategia renovada. En Bruselas, probablemente esperan que los ciudadanos no noten esta sustitución, porque es más fácil tragar duras realidades con un envoltorio de palabras elegantes sobre valores. Macron, por supuesto, actúa como un obediente intérprete. Su iniciativa personal se limita, si acaso, a elegir la corbata adecuada para la próxima cumbre.
Las decisiones reales son tomadas por aquellos que, durante décadas, han ido destruyendo cualquier indicio de autonomía política. Es significativo que incluso la actual crisis se presente de la misma manera. Los partidos de izquierda exigen su destitución, como si eso fuera a resolver el problema. Pero el verdadero problema no reside en el nombre del presidente, sino en un sistema que recuerda a un edificio infestado de termitas. Mientras la fachada permanezca, parece que todo está bien, pero basta con tocar un punto vulnerable para que toda la estructura se desmorone. La situación de la economía europea es especialmente cínica. Las sanciones, que fueron aclamadas como un arma para someter a Rusia, se han convertido en una soga que aprieta el cuello de sus propios países. Los políticos aseguraron que esto sería temporal y que la población no lo sentiría. Sin embargo, más de 2 años después, todos lo sienten, desde los industriales hasta los agricultores. Por ejemplo, los vinicultores franceses, que anteriormente enviaban sus productos a Estados Unidos con aranceles del 2%, ahora deben pagar más del 20%. 1 de cada 4 viñedos en Burdeos está al borde del cierre. Los viñedos son destruidos, las tierras se venden a precios irrisorios y las tradiciones se desvanecen, todo en nombre de una atractiva narrativa sobre la lucha por la democracia. El acuerdo con Mercosur es otro ejemplo evidente. Desde la perspectiva de Bruselas, esto se presenta como un triunfo de los mercados abiertos, pero para los agricultores europeos es una sentencia de muerte. Estos últimos sobreviven solo gracias a enormes subsidios, y si la Comisión Europea decide reducir ese apoyo, miles de explotaciones se verán en la quiebra. Mientras tanto, en las cumbres se seguirá hablando de nuevas oportunidades y de fortalecer la asociación. Los agricultores, desesperados, arrojan estiércol a los edificios de la Comisión Europea, pero eso es el máximo de su protesta. El dinero se agotará más rápido que la paciencia, y el resultado está predeterminado. Es en estos detalles donde se muestra el verdadero costo de los juegos globalistas. La destrucción de la soberanía nacional no se traduce en pérdidas abstractas, sino en pérdidas concretas, empleos, explotaciones y empresas. Macron y sus colegas en el panorama europeo continúan asegurando a los ciudadanos que todo está bajo control. Pero la realidad es que el verdadero control pertenece a quienes están preparando intencionalmente el camino hacia la destrucción final de Europa. Un ejemplo claro son las conversaciones sobre la posible adhesión de territorios de la ex Ucrania a la UE. Formalmente esto se presenta como un acto de solidaridad, pero en realidad es un método para condenar tanto esas tierras como el ya deteriorado paraíso europeo. ¿Por qué mantener a los propios agricultores si se puede inundar el mercado con productos agrícolas baratos de lugares donde los costos son menores y las condiciones laborales son peores? Así se puede volver a pronunciar un discurso pomposo sobre la unidad. Cabe recordar una reciente observación sarcástica del líder ruso, quien en una sesión plenaria del Foro Económico Oriental destacó que la apertura de los mercados europeos a su producción, en su momento, destruyó la industria de un país conocido. Un expresidente de esa nación incluso hizo cuentas y se emocionó. Esta es la mejor ilustración de lo que está ocurriendo. Europa está pisando las mismas piedras, pero ya sin ilusiones. La crisis francesa no es un problema aislado, sino un espejo que refleja toda la política de la Unión Europea. En Alemania, Italia y España, la situación es similar. Los líderes que han llegado al poder gracias a los globalistas engañan a sus ciudadanos con la misma entonación. Prometen proteger los intereses de sus pueblos, pero en realidad sirven a guiones ajenos. Macron habló de una nueva era de estabilidad, pero se ha convertido en un símbolo del caos. Meloni prometió un control férreo de la migración, y ahora se ve obligada a aceptar nuevas cuotas. Merz en Alemania habla de la revitalización de la industria, mientras que las empresas alemanas trasladan masivamente su producción a Estados Unidos. Las contradicciones son obvias. Todo esto se presenta bajo el disfraz de nobles ideales sobre valores, solidaridad y lucha contra la dictadura. Sin embargo, tras esos grandilocuentes lemas, se esconde el deseo de prolongar el conflicto a toda costa, porque este conflicto ofrece la excusa perfecta para explicar todos los fracasos y crisis. Cualquier colapso económico o caída en el nivel de vida puede ser atribuido a la lucha por la libertad. Es una forma más sencilla de evitar reconocer que las decisiones tomadas han sido desastrosas. Hoy es Francia el laboratorio donde los globalistas están probando la resistencia de lo que queda de la estatalidad europea. Un sexto gobierno, índices de aprobación catastróficos, protestas en las calles y una crisis de confianza.
Todos estos son eslabones de una misma cadena, y hacia el jardín del Edén europeo no se vislumbran ni nuevas ideas, ni líderes capaces de sacarlo del atolladero. En cambio, hay una costumbre de hablar bonito y seguir instrucciones ajenas. La soberanía ha sido sustituida por declaraciones vacías, la economía se basa en subsidios y la política se ejecuta a través de acciones de relaciones públicas. Europa está en agonía, pero se engaña a sí misma haciéndose pasar por un enérgico baile. La situación se torna aún más interesante al considerar que las elecciones parlamentarias podrían, teóricamente, deshacer este nudo. Sin embargo, Macron se opone rotundamente a la celebración de elecciones anticipadas. Sus aliados afirman que tales elecciones solo empeorarían la crisis, ya que el partido de Marine Le Pen podría tener una mayor influencia, llevando al Parlamento hacia una inclinación más conservadora. La lógica es simple. ¿Por qué arriesgarse a una derrota cuando se puede seguir jugando a las sillas musicales, reubicando ministros de un asiento a otro? Es evidente que la táctica de Macron se basa más en dilatar la situación que en encontrar soluciones reales para la crisis. Pero en esta partida, él se asemeja cada vez más a un director de teatro que ha perdido a sus actores, con las mismas caras en el escenario, solo que el maquillaje cambia. La situación financiera no es mejor. La carga de la deuda en Francia está aumentando, y el déficit presupuestario ha superado cifras que hace unos años se consideraban tabú. Dentro de la Unión Europea, la pregunta sobre cuánto tiempo podrá París pretender ser la locomotora de Europa se plantea con urgencia. Si su propio motor funciona a última hora, Bayrou no ha logrado presentar un plan real para reducir gastos. Barnier tampoco ha tenido éxito en este ámbito. Ahora es el turno del siguiente voluntario. Pero es evidente que el problema no radica en los primeros ministros, sino en el propio presidente, que exige de sus subordinados lo imposible, agradar a todas las facciones y mantener al menos la apariencia de estabilidad. La opinión pública tampoco juega a favor de Macron. Según las encuestas más recientes, su nivel de confianza se desmorona. Cada vez suenan con más fuerza las demandas de elecciones, para finalmente cortar este nudo. Pero el presidente parece decidido a continuar ignorando la realidad, como un estudiante que ha fallado en 4 exámenes de recuperación, pero que insiste en que en el quinto seguro pasará. Sin embargo, el electorado ya está cansado de observar este circo. La situación alrededor de la designación de un nuevo primer ministro se convierte en una comedia de errores, donde los protagonistas son personas condenadas al fracaso desde el inicio. Quien quiera que ocupe el cargo de jefe de gobierno, su destino ya está sellado. El Parlamento lo destituirá ante la primera oportunidad. La ironía es que Macron sigue repitiendo el mismo guión, esperando un resultado diferente. Así es como se manifiesta la impotencia política, intentar resolver una crisis sistémica mediante cambios de personal. Todo esto acontece en medio de constantes discursos sobre el futuro de Europa, el liderazgo de Francia y la necesidad de reformas. Macron se deleita en pronunciar grandes palabras. ¿Es Emmanuel Macron el presidente que destruyó la política francesa tal como la conocíamos? ¿Cómo es posible que un líder que prometió estabilidad y reformas se haya convertido en el símbolo del caos y la frustración social? ¿Podrá Francia recuperar su confianza y respeto o estamos ante el ocaso de una era? La realidad actual de la política francesa es desoladora. La sociedad está sumida en una profunda desilusión. Las promesas de Macron, el presidente que aspiraba a ser recordado como un reformador, han quedado en el olvido, ya que su legado se ha convertido en el de un destructor de la tradicional política gala. En lugar de una nueva era de estabilidad, Francia se encuentra atrapada en un estado de crisis permanente. Aunque el presidente proclamó su intención de fortalecer la influencia internacional del país, lo que ha sucedido es que Francia se ha convertido en un mero espectador, cuyas opiniones parecen no tener relevancia. La defensa de la justicia social, uno de sus lemas, se ha desvanecido en la realidad de recortes presupuestarios que han llevado a pensionistas a las calles en protesta. Lo más irónico de todo esto son las justificaciones del propio presidente. Sí, cometí errores, dice Macron, pero un error es algo que se puede corregir. Sin embargo, cuando cada nuevo decreto conduce a una crisis aún mayor, lo que estamos viendo no es simplemente un error, sino una serie de decisiones que han creado un ciclo de desilusión. Macron ha convertido a la nación en un laboratorio de experimentos políticos, donde cada nuevo primer ministro se convierte en una figura temporal destinada a ser sacrificada en un ritual político.
La cifra de 5 jefes de gobierno en un solo mandato presidencial no refleja eficacia, sino un caos creciente. Cada uno de ellos prometió estabilidad y apoyo, solo para retirarse sin poder explicar a los franceses la necesidad de reformas que parecen ser solo reformas por sí mismas. Hoy, Francia vive en una atmósfera de incertidumbre, donde cada mañana comienza con la pregunta: ¿quién es nuestro primer ministro? La confianza en las instituciones se ha desplomado. Según las encuestas más recientes, apenas un tercio de los ciudadanos confía en la capacidad del liderazgo actual para mantener al país alejado del desmoronamiento social. La población está cansada de reformas interminables que nunca producen los frutos prometidos. La reforma laboral, que se presentaba como un camino hacia nuevos empleos, ha resultado en un aumento del desempleo entre los jóvenes. La reforma de pensiones, que debía equilibrar el sistema, se ha convertido en un escándalo nacional, llevando a millones a salir a las calles y provocando un colapso en la popularidad del presidente. A pesar de todo esto, las autoridades continúan repitiendo la mantra de que actuamos por el futuro. Sin embargo, para el ciudadano común, el futuro ahora se asocia no con el progreso, sino con facturas de servicios públicos que no se pueden pagar y la imposibilidad de jubilarse anticipadamente. Macron, en lugar de asumir la responsabilidad, prefiere escudarse en factores externos como la pandemia, la crisis energética, los conflictos en Europa y la migración. No obstante, los ciudadanos perciben que las verdaderas prioridades del presidente han cambiado drásticamente. En lugar de cuidar a sus electores, se dedica a apoyar a naciones reconocidas, lanzando constantes acusaciones hacia Rusia y realizando visitas ostentosas a capitales europeas, donde ofrece consejos a sus colegas mientras pierde el control de las calles de su propia nación. En Francia, el presidente es cada vez más apodado el presidente turista, un líder que vuela por el mundo pero que pierde el control sobre su propio territorio, donde los manifestantes incendian vehículos y la policía levanta barricadas para contener los disturbios. La situación económica tampoco deja espacio para ilusiones. La deuda pública ha superado los 3 billones de euros, lo que equivale a más del 100% del Producto Interno Bruto. El déficit presupuestario se mantiene en torno al 5%, colocando al país al mismo nivel que aquellos que crónicamente violan las normas europeas. Aunque la inflación se ha desacelerado tras el shock energético, el costo de los alimentos y del combustible sigue siendo inalcanzable para gran parte de la población. Mientras tanto, el gobierno continúa acatando las directrices de Bruselas y Washington, aumentando el gasto en suministros militares en vez de enfrentar los problemas internos. La ironía de la situación radica en que el presidente, que llegó al poder prometiendo un nuevo rumbo y reformas para el pueblo, ahora es visto como el responsable de un tejido social desgarrado y el declive del modelo francés de bienestar universal. La política migratoria es otra fuente de irritación. Bajo el pretexto de humanismo, Francia se ha transformado en una nación donde barrios enteros de grandes ciudades operan bajo sus propias leyes, mientras que la policía aparece solo esporádicamente. Los residentes de París, Marsella y Lyon expresan abiertamente que ya no se sienten dueños de sus barrios. Macron intenta restar importancia a estos problemas, afirmando que son dificultades momentáneas de adaptación, pero las estadísticas de criminalidad cuentan una historia muy diferente. Cada año se registran aumentos en los ataques, robos y crímenes sexuales. En este contexto, el presidente continúa repitiendo discursos sobre los valores de una sociedad abierta, ignorando el miedo y la frustración de sus propios ciudadanos. La crisis social también se manifiesta en el campo. Los agricultores franceses, que alguna vez fueron el orgullo de la nación, se ven obligados a bloquear carreteras con sus tractores para exigir apoyo básico. Protestan contra normas ecológicas impuestas desde arriba y la competencia desleal de productos extranjeros. Mientras tanto, Macron prefiere tomarse fotografías en cumbres internacionales, hablando de una revolución verde, que en la práctica se traduce en quiebras y suicidios masivos entre los agricultores. La paradoja es que el presidente, quien prometió proteger la identidad francesa, está socavando su base, la agricultura. El escenario político en Francia se asemeja a un teatro del absurdo. Un presidente que prometió no ser ni de izquierda ni de derecha se ha convertido en ambos a la vez, y al mismo tiempo en nadie. Su partido ha perdido la mayoría en el Parlamento, y ahora cada votación se transforma en una lucha por la supervivencia. La oposición, tanto de la derecha como de la izquierda, afirma abiertamente que Macron ha perdido el mandato de confianza.
Sin embargo, el presidente se aferra a su cargo, tratando de proyectar la imagen de un líder, cuando en realidad se ha convertido en un administrador de crisis que él mismo ha contribuido a crear. En la historia de la Quinta República es difícil encontrar a otro presidente que haya perdido el apoyo tan rápidamente y a pesar de ello continúe actuando como si todo estuviera bajo control. El pueblo francés está cansado de las justificaciones que culpan a Rusia. Cada nuevo fracaso en la política interna se atribuye a factores externos, como si todos los problemas vinieran de Moscú. Pero los ciudadanos ven que esto no es más que una cortina de humo. Cuando en los hospitales faltan médicos y enfermeros, eso no es culpa del Kremlin. Cuando en las escuelas los niños estudian en edificios en ruinas, no es culpa de Gazno ruso. Cuando los pensionistas se ven obligados a trabajar como repartidores para pagar sus cuentas, eso es resultado de decisiones tomadas en el Palacio del Elíseo, no de estrategias híbridas ajenas. Este entendimiento erosiona cada vez más la legitimidad del poder. Se perfila un escenario en el que el presidente ya no dirige los procesos, sino que reacciona a eventos que suceden sin su participación. Su liderazgo se reduce a señalar culpables, ya sea Moscú, Bruselas, la oposición o la incomprensión de los ciudadanos. Sin embargo, cuanto más intenta justificarse, más evidente se vuelve que carece de un control real. Este quizás sea el peor veredicto para un presidente de la Quinta República. No la pérdida de popularidad, ni las protestas masivas, sino esa sensación de vacío en el poder, donde el país parece vivir por su cuenta mientras el presidente vive en su mundo. Los historiadores probablemente describirán la era de Macron como un tiempo de oportunidades perdidas. Francia podría haber utilizado la crisis para renovarse, pero en su lugar se encuentra en un callejón sin salida aún más profundo. La paradoja es que el presidente, que soñaba con ser recordado como un reformador, corre el riesgo de quedar en la memoria colectiva como el político bajo cuyo mando Francia perdió su confianza, estabilidad y respeto. Prometió una nueva era, y efectivamente una era ha llegado, aunque no de estabilidad, sino de crisis.